En una gélida nochebuena, justo cuando el mundo a su alrededor brillaba con luces navideñas y promesas de felicidad, Nicolás Herrera salió por la puerta de su ático, dejando a su esposa embarazada, Elisa, devastada y sola. En una sola hora, su mundo se hizo añicos. Lo que ella no sabía era que, para la mañana siguiente, su rostro estaría en todos los noticieros del país. Lo que ocurrió esa noche sacudiría a los medios de comunicación y haría pedazos lo que alguna vez fue un matrimonio lleno de amor, revelando un laberinto de secretos ocultos, verdades a medias y alianzas tan oscuras que ni siquiera Nicolás, el hombre en el centro de todo, habría imaginado que saldrían a la luz. Nicolás Herrera nació en una vida con la que la mayoría solo puede soñar. Su padre, Carlos Herrera III, dirigía un prestigioso conglomerado financiero, Herrera Global Holdings, con conexiones con antiguas familias de Wall Street y con la realeza extranjera. Su madre, Beatriz Herrera, provenía de una estirpe de coleccionistas de arte europeos. Para cuando Nicolás tenía 5 años, ya había visitado más países de los que la persona promedio vería en toda su vida. Los veranos los pasaban en una villa privada en el lago de Como, los inviernos, en una finca familiar en Suiza. Sus amigos bromeaban diciendo que Herrera era sinónimo de privilegio. Pero con el privilegio venía también la expectativa de perfección. Desde joven, Nicolás fue preparado para seguir el linaje de los Herrera. Terminó como el mejor de su clase en la Academia Phillips Exeter y luego pasó por Harvard como una brisa, graduándose en economía. Era brillante, audaz y con un carisma innegable. A los inversores les parecía encantador a los 23 años, a los miembros de juntas directivas, sabio más allá de su edad a los 24. A los 27, Nicolás ya había aparecido en la portada de la revista Fortune como el prodigio de los fondos de cobertura más joven en alcanzar los 1.000 millones. Disfrutaba del éxito, se regocijaba en los elogios, en la prensa y en el poder que ejercía sobre los mercados. Sin embargo, detrás de los trajes perfectamente confeccionados y las fiestas opulentas, como el baile benéfico anual de los Herrera en el Plaza, Nicolás llevaba una sensación de vacío que nunca lograba disipar. La presión constante por superarse, por estar a la altura de las expectativas de sus padres, y el escrutinio incesante de los medios pesaban sobre él como un ancla. Y entonces llegó Elisa. Elisa Jordán era el tipo de mujer que nadie imaginaría al lado de un multimillonario. Provenía de un entorno humilde en el norte del estado de Nueva York, donde sus padres administraban un pequeño restaurante famoso por su tarta de manzana. Elisa creció trabajando tras el mostrador, saludando a viajeros que salían de la Interestatal 90 y escuchando sus historias. Desarrolló un carácter cálido, abierto y un corazón empático. Tras la universidad, soñaba con mudarse a Manhattan para convertirse en periodista de investigación. Idolatraba a Christiane Amanpour y a Anderson Cooper. Estaba decidida a dejar su huella, pero los grandes logros no llegaban fácilmente. Pasó meses proponiendo reportajes a canales locales, escribiendo un blog por su cuenta y colaborando ocasionalmente con publicaciones pequeñas. Su primer trabajo real en la ciudad, irónicamente, no tuvo nada que ver con el periodismo. Se convirtió en asistente de investigación en una firma legal sin fines de lucro que investigaba malas prácticas corporativas. Una gris tarde de noviembre, se encontró en medio de una rueda de prensa de alto perfil, un informante estaba a punto de revelar los manejos turbios de un ejecutivo y la prensa se había reunido en masa. Fue allí donde Elisa cruzó por primera vez su camino con Nicolás Herrera. Él no estaba implicado en el escándalo, de hecho, su fundación filantrópica era uno de los patrocinadores de la organización donde trabajaba Elisa. Llegó impecablemente vestido con un traje color carbón, irradiando una seguridad que hizo que todas las miradas se volvieran hacia él. Elisa, llevando una gruesa carpeta de documentos legales, casi choca con él mientras se apresuraba a entregar unas notas de último minuto a su jefe. «Cuidado», dijo Nicolás con suavidad, mientras los papeles volaban por el aire. «No querríamos comprometer tu arduo trabajo». Ella levantó la vista, con las mejillas sonrojadas. Lo siento mucho». Nicolás se agachó para ayudarla a recoger los documentos. Sus miradas se encontraron por apenas un segundo, pero en ese instante, el bullicio de la rueda de prensa pareció desvanecerse en un murmullo distante. Nicolás Herrera, con toda su grandeza, estaba de rodillas en el suelo recogiendo papeles para una mujer que jamás había visto. Sonrió de medio lado. «Parece que eres la única persona aquí más nerviosa que yo». Elisa rió, aliviando la tensión. «Es mi primer gran evento de prensa, no quisiera arruinarlo».
Cuando Nicolás le entregó el último montón de papeles, sus dedos se rozaron brevemente. En ese instante fugaz, Elisa sintió que algo cambiaba dentro de ella. Para Nicolás, fue como encontrar algo auténtico en un mundo demasiado teñido de apariencias. Su relación floreció más rápido de lo que ambos esperaban. Nicolás estaba acostumbrado a mujeres que se impresionaban con su dinero, que lo veían como un boleto dorado a un estilo de vida exclusivo. Había desarrollado un recelo hacia ese tipo de atención. Pero Elisa era distinta, cálida, sin pretensiones, y con una curiosidad apasionada por el mundo. Ella, al principio, se mostró escéptica. Los hombres como Nicolás solían llevar máscaras. Pero después de algunas cenas, cafés matutinos cerca de su modesto apartamento en Queens, y algunos eventos filantrópicos a los que asistieron juntos, comprendió cuán genuina era su empatía. Cuando Nicolás hablaba de proyectos como la financiación de clínicas médicas en zonas rurales del Perú, los ojos de Elisa se iluminaban. Hacía preguntas profundas sobre las personas que atendía su fundación, sobre sus culturas y sobre los problemas estructurales que generaban desigualdad. Nicolás se encontró confiando en ella. Le hablaba de la presión que su familia ejercía sobre él, del agotamiento constante por tener que rendir, por encarnar al heredero perfecto de los Herrera. Elisa lo escuchaba sin juzgar, sin apresurarse a ofrecer soluciones vacías. Lo hacía sentir visto, no como el magnate multimillonario, sino como un ser humano imperfecto que solo quería encontrar sentido a su vida. Poco a poco, los fines de semana se convirtieron en escapadas lejos del bullicio de Manhattan hacia rincones tranquilos de los Adirondacks. Nicolás le enseñó a esquiar, ella, a cocinar platos sencillos. Juntos devoraban documentales sobre héroes del periodismo. A pesar de venir de mundos tan distintos, encajaban perfectamente, complementando las vulnerabilidades del otro. Una noche de primavera, 6 meses después de conocerse, Nicolás le propuso matrimonio. No fue en una gala lujosa ni en un viaje glamoroso a París. Lo hizo en la pequeña cocina de su apartamento en Queens, con harina en los puños de la camisa tras haber intentado preparar una pizza desde cero. Elisa lloró de alegría, susurrando un sí entre sollozos. La boda fue un torbellino. El apellido Herrera exigía cierto nivel de pompa y ceremonia, y los tabloides devoraron cada detalle. Elisa, en un principio, quería una celebración pequeña e íntima, pero los padres de Nicolás insistieron en organizarla en la finca familiar en Greenwich, Connecticut, una mansión imponente que había recibido a senadores, magnates tecnológicos e incluso nobleza europea en alguna ocasión. Una multitud de paparazzi acampó frente a los portones de la finca, deseosos de capturar una imagen de la novia plebeya que había conquistado el corazón del heredero. Entre los invitados se encontraban celebridades y magnates, incluyendo a empresarios como Bill Gates y figuras conocidas como Oprah Winfrey, quien admiraba el trabajo filantrópico de la Fundación Herrera. Incluso se rumoró que Elon Musk había enviado una nota personal de felicitación, aludiendo en tono medio broma a un proyecto humanitario en Marte que alguna vez discutió con Nicolás. Elisa se sintió arrastrada por el espectáculo mientras caminaba hacia el altar. Era difícil no sentirse abrumada por las cámaras y la multitud. Aún así, cuando cruzó la mirada con Nicolás, todo lo demás desapareció. En ese momento, solo existían ellos dos. Se besaron entre aplausos, y la recién nombrada señora Elisa Herrera intentó no pensar en la montaña de expectativas que venía con su nuevo apellido. El primer año de matrimonio fue una dicha. Viajaron en misiones filantrópicas y se adaptaron a su nuevo hogar, un ático lujoso pero sorprendentemente acogedor con vista al Central Park. Elisa se integró como asesora filantrópica, colaborando con la Fundación de Nicolás para evaluar proyectos y visitar comunidades marginadas. Sin embargo, bajo el barniz de la felicidad, se gestaban tensiones. Carlos Herrera III nunca terminó de aceptar del todo a Elisa. Aunque era cortés, había un tono de desaprobación en cada pregunta que hacía sobre su origen, sus aspiraciones profesionales o su capacidad para manejar las exigencias sociales de ser una Herrera. Beatriz Herrera fue más acogedora, pero también tenía sus reservas, siempre midiendo a Elisa contra un estándar invisible e inalcanzable. Los tabloides no ayudaban. Seguían a Elisa sin descanso, hurgando en su pasado de pueblo en busca de cualquier detalle escandaloso. Convertían verdades a medias en titulares como «Chica de pueblo fuera de su liga» o «Ambición o amor». La esposa de Herrera bajo la lupa. Nicolás intentaba protegerla, pero cada portada de revista era un recordatorio más de que todos sus movimientos estaban siendo examinados.
A pesar de esas presiones, Nicolás y Elisa se esforzaban por mantener fuerte su relación. Tenían noches de citas semanales, lejos de las miradas indiscretas. A veces se escapaban a restaurantes pequeños y escondidos en el Bronx, otras, paseaban por Riverside Park con gorras de béisbol como disfraz. Pero a medida que crecían las responsabilidades de Nicolás en Herrera Global Holdings, también lo hacían las exigencias de su tiempo, sesiones estratégicas nocturnas, vuelos a Hong Kong, interminables llamadas con inversores. Elisa se encontraba sola en un ático lleno de empleados. Apenas sabía quién era ya. Sus intentos por liderar proyectos filantrópicos quedaban eclipsados por la obsesión de la prensa con su vida personal. Tras 2 años navegando entre la alta sociedad, viajes benéficos y el escrutinio implacable de los medios, Elisa descubrió que estaba embarazada. Se lo contó a Nicolás una mañana temprano, sorprendiéndolo con unos diminutos zapatitos que había comprado en una boutique del barrio. El rostro de Nicolás se iluminó. La alzó en brazos, prometiéndole reducir su carga laboral para ser un padre presente y amoroso. Durante un tiempo, intentó cumplir esa promesa, rechazó algunas reuniones nocturnas y delegó más tareas a su amigo de confianza y director financiero, Josué Pineda. Elisa, radiante y esperanzada, comenzó a imaginar su futuro como familia. Incluso pensó en mudarse a una casa más tranquila en Brooklyn, donde su hijo pudiera crecer rodeado de parques y sentido de comunidad. Pero la realidad no tardó en interponerse. Una operación importante se gestaba en Herrera Global Holdings, una fusión con un banco europeo parcialmente financiado por un fondo soberano del Medio Oriente. Era una negociación complicada, volátil, que podría catapultar al imperio Herrera a nuevas alturas si se manejaba correctamente. Carlos Herrera III insistió en que Nicolás supervisara las negociaciones personalmente. La agenda de Nick volvió a llenarse. Elisa intentó ser comprensiva, pero cada día se sentía más como una espectadora que como esposa. Cuando le expresaba su preocupación, Nicolás la tranquilizaba. Solo un poco más, Elisa. Después de esto, nos vamos de vacaciones largas a las Maldivas, lejos de todo. Aún así, el bebé crecía dentro de ella, y con él, una incertidumbre silenciosa sobre el rumbo que estaban tomando. Al llegar diciembre, Nueva York se transformó en un paraíso de luces brillantes y espíritu navideño. La familia Herrera, como cada año, tenía planeado pasar la Nochebuena en la finca de Connecticut. Elisa, con casi 7 meses de embarazo, deseaba con todo su corazón una celebración íntima con Nicolás, sus padres, que planeaban bajar desde el norte del estado y quizás algunos amigos cercanos. Pero los Herrera tenían una tradición, un fastuoso baile de Nochebuena que también funcionaba como gala benéfica para su fundación. Políticos, celebridades y directores ejecutivos de empresas Fortune 500 estaban en la lista de invitados. Carlos y Beatriz presionaron para que Elisa asistiera, argumentando que como futura madre del heredero Herrera, debía mostrarse comprometida con el legado filantrópico de la familia. Nicolás estaba dividido. Por un lado, sabía que Elisa estaba agotada física y emocionalmente. Por otro, el baile era una oportunidad para cerrar acuerdos clave y ganar respaldo para la fusión. Le prometió que sería menos formal de lo habitual, que solo debía hacer una breve aparición, saludar, y luego podría retirarse temprano. Elisa aceptó a regañadientes. Eligió un sencillo vestido verde esmeralda que resaltaba su embarazo, esperando evitar el exceso habitual en los eventos Herrera. Todo estaba listo para una noche que lo cambiaría todo. La noche de Nochebuena, la finca Herrera era un hervidero de actividad. Personal vestido de negro preparaba canapés y colocaba vajilla de porcelana sobre mesas decoradas con esmero. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente mientras los invitados llegaban en limusinas y autos de lujo. La prensa se agolpaba más allá de los altos portones de hierro, buscando captar alguna imagen de la elegante velada. Elisa llegó junto a Nicolás, bajando de su Bentley entre el estallido de flashes fotográficos. Nick colocó una mano protectora en su espalda, guiándola hacia el interior. La mansión resplandecía con árboles de Navidad, cada uno decorado con un tema festivo diferente. Adentro, las élites de la sociedad se mezclaban, directores ejecutivos de empresas multinacionales, diplomáticos extranjeros y celebridades. Elisa notó las miradas furtivas hacia su vientre y oyó los susurros sobre la próxima generación Herrera. Mantuvo la cabeza en alto, recordándose que todo era por una buena causa. Nicolás se alejó para conversar con un grupo de banqueros europeos, y ella se sintió a la deriva, buscando un poco de aire fresco en la terraza. Allí se topó con Josué Pineda,
el amigo de Nick y su CFO, que tomaba una copa de champán. Josué lo saludó. Veo que Nick sigue trabajando. Él le ofreció una sonrisa comprensiva. Intenté convencerlo de que se relajara un poco esta noche, pero ya sabes cómo es, y más con las negociaciones en un punto tan delicado. Los hombros de Elisa cayeron. Solo desearía que tuviéramos una noche de normalidad. Antes de que Josué pudiera responder, un silencio súbito envolvió la terraza. Carlos Herrera III apareció con un pequeño séquito. Le hizo un gesto a Elisa. Necesitamos a ti y a Nick adentro para una foto con los miembros del consejo. Es importante para la imagen de la familia Herrera. Conteniendo las ganas de rodar los ojos, Elisa lo siguió. Se colocó al lado de Nick, forzando una sonrisa educada mientras los flashes estallaban. Más allá de las cámaras, alcanzó a ver a sus padres, visiblemente abrumados y algo perdidos entre la multitud. Su corazón se encogió. Quería ir con ellos, compartir un momento de verdadera alegría navideña. Pero en un instante, Nick fue apartado nuevamente, esta vez por un grupo de donantes de Dubái. Elisa iba a seguirlo cuando una ola repentina de mareo la detuvo. No había comido casi nada en todo el día, y el embarazo la hacía más propensa a la fatiga. Se sostuvo de una silla cercana, parpadeando para alejar los puntos negros en su visión. Y entonces lo oyó, una discusión amortiguada pero intensa que provenía de detrás de una de las puertas cerradas del estudio de Carlos Herrera. Reconoció la voz de Nick, tensa, furiosa. Otra voz le respondía con igual vehemencia. Carlos. Carlos Herrera. Contra su buen juicio, Elisa se acercó a la puerta. Escuchó fragmentos sueltos: no soy tu marioneta, el legado, mal momento, el bebé, es mi decisión. Cada palabra elevaba su alarma. De repente, la puerta se abrió de golpe. Nick estaba allí, con el rostro encendido y los ojos desbordando furia. Detrás de él, su padre irradiaba una rabia fría, contenida, que rompía con su habitual compostura. La mirada de Nick se posó en Elisa. Nos vamos, dijo, con la voz temblorosa. Le agarró la mano y avanzó por el pasillo sin mirar atrás, ignorando las miradas sorprendidas de los invitados. Elisa lo siguió, tambaleándose sobre sus tacones, con el vientre abultado dificultándole los movimientos. Afuera, el chofer del Bentley corrió a abrirles la puerta, pero Nick lo detuvo con un gesto. Presionó un botón en su llavero y el motor del auto rugió al encenderse. Salieron a toda velocidad de la finca, con las luces navideñas desvaneciéndose en el espejo retrovisor. Durante varios minutos, Nick no dijo una palabra. Sujetaba el volante con los nudillos blancos de tensión. Elisa, finalmente, se armó de valor para preguntar. ¿Qué pasó? Él soltó un suspiro entrecortado. No puedo seguir así. Mi padre me está empujando a tomar decisiones que amenazan todo lo que he construido. Quiere que sacrifique nuestra vida personal por el bien del apellido Herrera. Siempre se trata del legado, siempre. Elisa tragó saliva. ¿Y qué significa eso para nosotros? Nick la miró, con los ojos yendo de su vientre a su rostro. Ya no lo sé. El resto del camino fue un silencio espeso. Al llegar al ático, Nick apenas habló. Entraron en el lujoso espacio adornado para las fiestas, luces titilaban en el gran árbol navideño, coronas colgaban de las columnas de mármol, y un tenue aroma a canela flotaba en el aire por las velas encendidas. Todo parecía desconectado del torbellino de emociones que cargaban. Elisa trató de acercarse con delicadeza. Nick, háblame, por favor. Él se giró de golpe. Sus ojos estaban turbios, rotos. No puedo. Dios, Elisa, todo se me está viniendo abajo. La fusión, las exigencias de mi padre, la junta, y ahora el bebé. El corazón de Elisa dio un vuelco. ¿Cómo que, y ahora el bebé? Ambos quisimos a este hijo. Nick se pasó la mano por el cabello. Sí. Lo quise. Lo quiero. Pero todo se está desmoronando a la vez. Mi padre amenaza con quitarme mi puesto si no sigo su plan. La prensa nos acosa. No puedo ni respirar, Elisa. Las lágrimas llenaron los ojos de ella. ¿Entonces qué?
¿Vas a huir? ¿De mí? ¿De nosotros? Él caminó de un lado al otro por el suelo de mármol. Necesito espacio. No puedo pensar con claridad. Nunca me había sentido tan atrapado. Una ola de dolor, no físico, sino emocional, la atravesó. Se dejó caer en el sofá, intentando no romper en llanto. Estoy de 7 meses, Nick. Y tú estás hablando de necesitar espacio. Se supone que somos un equipo. Él tomó su abrigo y las llaves. Lo siento, susurró. Pero no puedo estar aquí esta noche. Solo, necesito aclarar mi mente. Elisa sintió que el pánico la envolvía. Nick, es Nochebuena. Él dudó un instante. Su expresión era de tormento, pero su voz fue firme. Te llamo mañana. Lo prometo. Solo, necesito esto. Y antes de que ella pudiera decir otra palabra, salió del ático. La puerta se cerró con un golpe sordo que resonó por todo el penthouse. Elisa quedó sola, la incredulidad transformándose en shock. Se sentó en silencio, contemplando las luces del árbol parpadear como estrellas lejanas. El bebé se movió dentro de su vientre, un recordatorio cruel de que no estaba sola, pero también de que su esposo la había abandonado en Nochebuena. Intentó llamarlo. Sin respuesta. Mandó mensajes. Silencio. Villancicos suaves sonaban en el sistema de sonido integrado, una banda sonora no deseada para su dolor. Pensó en llamar a sus padres, pero no quiso arruinarles la noche. Aún estarían en la finca Herrera, sintiéndose fuera de lugar. No quería que condujeran de regreso en medio de la noche por carreteras heladas solo por el colapso emocional de Nick. Elisa caminó por el ático, las lágrimas marcando surcos en sus mejillas, hasta que el agotamiento la venció. Al amanecer, finalmente cayó en un sueño inquieto. La televisión aún brillaba en la sala, con repeticiones de especiales navideños y talk shows nocturnos. Al despertar, un presentimiento oscuro aún se aferraba a su pecho. Caminó hacia la sala en busca de alguna señal del regreso de Nick. Nada. El sofá estaba vacío. El ático, en silencio. Inquieta, encendió la televisión. Al principio, era solo ruido de fondo, segmentos festivos, reportes del clima, actualizaciones de tráfico. Hasta que algo captó su atención en la franja informativa que cruzaba la parte inferior de la pantalla. Última hora, drama en la familia Herrera. Su estómago se contrajo. Subió el volumen. El presentador hablaba con tono grave. En un giro inesperado esta mañana de Navidad, se han desarrollado hechos impactantes en torno a la familia Herrera. Informes preliminares indican que Nicolás Herrera, heredero de Herrera Global Holdings, ha abandonado a su esposa embarazada, Elisa Herrera, y actualmente se desconoce su paradero. Se especula con una posible conexión a la esperada fusión europea. Sigan con nosotros para más información. La boca de Elisa se secó. Su teléfono comenzó a vibrar sin parar con llamadas y mensajes. Cambió de canal. La misma historia. Más especulaciones. En pantalla apareció una foto suya tomada durante el baile de Nochebuena, acompañada del titular. ¿Dónde está Nicolás Herrera? Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Te sugiero que mantengas un perfil bajo y te mantengas al margen, por el bien de todos, dijo Carlos con un tono que pretendía ser cortés, pero estaba cargado de amenaza encubierta. Elisa apretó el teléfono con fuerza, sintiendo como la rabia se le subía por el pecho. ¿Por el bien de quién? ¿Del apellido Herrera? ¿De tu preciosa fusión? ¿Y yo? ¿Y el bebé que estoy esperando? ¿No merecemos al menos la verdad? Carlos guardó silencio un segundo, lo justo para que el silencio hablara por él. Lo que mereces es no hacer algo de lo que después puedas arrepentirte. Piensa en lo que significaría que esto se haga público. Piensa en tu hijo. Elisa sintió cómo se le helaba la sangre. Era una amenaza. Apenas velada, pero claramente una advertencia. No me manipule, Carlos. No soy parte de su juego, respondió,
con voz firme a pesar del temblor que sentía en el cuerpo. Si sabe dónde está Nick, dígamelo. Tiene una esposa embarazada que lleva más de 12 horas sin saber de él. Y usted lo llama, tomarse un tiempo. No tengo nada más que decirte, contestó Carlos, seco. Recuerda lo que está en juego. Cuídate, Elisa. Y colgó. Elisa se quedó mirando la pantalla del móvil, sintiéndose atrapada en una red que no terminaba de entender. Su esposo desaparecido, los medios alimentando teorías que la ponían como culpable, los reporteros apostados frente a su casa, y ahora, una posible bomba de corrupción en sus manos, que tal vez explicaba todo. Unos pasos se acercaron. Josué había regresado del despacho improvisado. ¿Todo bien? Ella le mostró el móvil, los documentos aún abiertos en la pantalla. No. Todo lo contrario. Mira esto. Josué se inclinó sobre el sofá mientras ella le mostraba el archivo PDF. A medida que pasaban página tras página, su expresión se tensaba. Dios, si esto es real, entonces Nick no solo está bajo presión. Está atrapado en una operación que podría destruir su carrera, o llevarlo a prisión. ¿Y si Carlos piensa que tú tienes esta información? Entonces por eso quiere silenciarme. Cree que soy una amenaza. Y tal vez lo seas, dijo Josué, levantando la vista con una mezcla de respeto y preocupación. Pero ahora tienes que pensar con cuidado, Elisa. Esto podría ser un arma, o un blanco en tu espalda. Ella se recostó en el sofá, una mano sobre el vientre, donde el bebé volvía a moverse. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro. Entonces no tengo opción. Tengo que encontrar a Nick, antes que su padre lo destruya. O antes que esto lo haga. Y mientras afuera caía la noche sobre Manhattan, con las luces navideñas titilando tras los cristales, Elisa Herrera comprendió que lo que comenzó como una historia de amor estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Y ella no pensaba quedarse callada. Deberías habérmelo contado, susurró Elisa, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Nick asintió, los ojos empañados. Quería protegerte, proteger al bebé. No sabía en quién confiar. Cuando me fui esa noche, necesitaba pensar, planear qué hacer sin ponerte en peligro. Pero entonces la prensa explotó todo, y tú te viste en el centro del huracán. No tenías que hacerlo solo, dijo Elisa, acariciando su rostro con ternura. Somos un equipo, ¿recuerdas? Siempre lo fuimos. Y ahora tenemos que seguir siéndolo, por nuestro hijo. Nick la abrazó con más fuerza. Mi padre, está dispuesto a destruirme con tal de salvar esta fusión. Amenazó con divulgar información falsa sobre ti, hundir tu reputación. Me dijo que si hablaba, tú pagarías el precio. Por eso me alejé. Pensé que al desaparecer lo protegería todo. Pero no sirvió de nada. Ya no estás solo, repitió Elisa con firmeza. Yo también conozco la verdad. Y no pienso quedarme callada. ¿Tú, viste los documentos? Preguntó Nick, alarmado. Sí, dijo ella, asintiendo. Me los enviaron de forma anónima. Los revisé con Josué. Luego contacté a Sara Blanco, ¿recuerdas? De la universidad. Es periodista de investigación ahora. Su equipo ya verificó todo. Son reales, Nick. Y si los publicamos correctamente, si los presentamos con pruebas sólidas, podemos detener esto. No como una vendetta, sino como justicia. Nick pasó las manos por su rostro, agotado pero aliviado. ¿Y si nos destruye? ¿Y si no hacemos nada y permitimos que gente corrupta siga manejando el mundo? Elisa respiró hondo. Yo también tengo miedo. Pero tengo más miedo de que nuestro hijo nazca en un mundo donde su padre se rindió por miedo a su propio padre. El silencio se instaló un momento entre ellos. Solo se oía el lejano zumbido del tráfico y el eco de su respiración en el frío concreto del garaje. Entonces lo haremos, dijo Nick con resolución. Pero no solos. Con pruebas, con aliados, con verdad. Y contigo a mi lado, Elisa. Siempre. Ella asintió, con el corazón golpeando fuerte. Siempre.
Esa noche, bajo la tenue luz del estacionamiento, dos personas rotas por el poder y el legado decidieron que el amor, la verdad y el futuro que llevaban dentro eran más poderosos que cualquier imperio familiar. La guerra no había hecho más que comenzar. Pero ahora, lo harían juntos. Nick suspiró, agotado. No quería arrastrarte a este desastre, pero parece que ya es demasiado tarde. Elisa sostuvo su rostro entre las manos, mirándolo a los ojos con una fuerza serena. Estamos juntos en esto. Lo que sea que tu padre esté planeando, lo que sea que Herrera Global esté haciendo, no puede continuar. Nick asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Quiero denunciarlo todo. Quiero hacer lo correcto. Pero tengo miedo de lo que mi padre pueda hacerte, de lo que pueda hacerle a nuestro hijo. La voz de Elisa se endureció con convicción. No vamos a escondernos. Ya contacté a una periodista. La historia se está verificando. Los ojos de Nick se abrieron, mostrando una mezcla de esperanza y preocupación. Si esto sale a la luz, podría destruirlo todo, el imperio de mi familia, nuestra fortuna. Nos convertiremos en blancos. Ella le apretó la mano con firmeza. No me importa el dinero. Me importa nosotros. Me importa criar a nuestro hijo sin una sombra de corrupción sobre nuestras cabezas. Nick soltó un suspiro tembloroso, abrazándola una vez más, aferrándose como si fuera lo único real en medio del caos. Entonces lo haremos. Juntos. El viento aullaba entre los edificios de Manhattan como una advertencia, pero en las tranquilas oficinas del periódico The Journal, la tormenta ya se había desatado. Poco antes del mediodía, el titular apareció. La red secreta de Herrera Global, sobornos, empresas fantasma y una familia dividida. La noticia ocupó la portada, arriba del pliegue. El equipo de Sara Blanco había verificado cada línea, cada documento que Elisa había entregado. Nick había proporcionado aún más pruebas, correos cifrados, archivos, comunicaciones internas que revelaban una compleja red de corrupción ligada a Herrera Global Holdings, funcionarios extranjeros y bancos multinacionales. La evidencia era irrefutable. Y el mundo escuchó. En cuestión de horas, los principales medios internacionales replicaron la historia. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual. Los indicadores bursátiles se tiñeron de rojo cuando el valor de Herrera Global se desplomó en miles de millones. Las agencias gubernamentales anunciaron investigaciones formales. Las redes sociales estallaron con hashtags como #Herrera y #Legado expuesto. En su ático, Nick y Elisa veían todo desarrollarse. La misma prensa que antes los había elevado como la pareja dorada, ahora contaba una historia diferente, no una de glamour, sino de integridad. Nick caminaba frente al televisor, pasándose la mano por el cabello. Ahora es real, murmuró. Ya no hay vuelta atrás. Elisa se levantó y le tomó la mano, anclándolo a tierra. Ese es el punto. No volvemos atrás. Solo avanzamos. Esa misma noche, Anderson Cooper transmitió en horario estelar una entrevista exclusiva con Nick, grabada bajo estrictas medidas de seguridad. Nick no mencionó nombres directamente, pero confirmó la autenticidad de los documentos. Habló del cruce moral al que se había enfrentado, de las presiones de su padre, de las amenazas, de las mentiras que ya no podía tolerar. Solo una vez se le quebró la voz, cuando dijo: no podía traer un hijo al mundo mientras cargaba con esa oscuridad. La reacción del público fue inmediata y poderosa. Algunos llamaron a Nick un traidor a su legado, otros lo aclamaron como un denunciante valiente que se atrevió a enfrentarse a la corrupción, incluso si eso significaba ir contra su propia sangre. Pero en los rincones silenciosos de su hogar, mientras Elisa le sostenía la mano y reposaba la otra sobre su vientre, nada de eso importaba. Habían elegido la verdad, y a partir de esa decisión, estaban haciendo un legado distinto. Las consecuencias del reportaje fueron rápidas y sísmicas. De la noche a la mañana, Herrera Global Holdings pasó de ser símbolo de prestigio financiero a una advertencia pública, repetida en todos los noticieros de Estados Unidos. Las acciones se desplomaron. Los inversionistas se apresuraron a desvincularse. Las agencias reguladoras abrieron investigaciones no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y Medio Oriente. El nombre de Nick, una vez sinónimo de riqueza y poder, ahora aparecía junto a palabras como denunciante, traición y valentía.
Los medios lo bautizaron como el colapso de la dinastía Herrera. Y aún así, en medio del vendaval, Elisa y Nick se mantuvieron firmes. Permanecieron en su ático, rechazando entrevistas y ofertas de libros. Elisa se centró en su embarazo, aferrándose a los momentos de calma entre las oleadas de atención pública. Su doctora, preocupada por el estrés, le recomendó reposo y evitar los medios. Así que Nick apagó el televisor, cerró el portátil y se quedó a su lado. «No voy a perder lo que más importa», le dijo una noche, acariciando con ternura su vientre. «La empresa se fue. El imperio de mi padre se derrumba. Pero tú, y él, ustedes son lo que me queda». Elisa le tomó la mano. «No perdiste nada que valiera la pena conservar. Dejaste atrás algo podrido. Eso requiere fuerza». Pese al caos, no estaban del todo solos. Josué Pineda permanecía como una presencia constante, ayudando a Nick a administrar sus activos restantes. Aunque gran parte de su fortuna estaba atada a las acciones ahora inútiles de Herrera Global, aún contaban con inversiones independientes suficientes para mantenerse seguros. La opinión pública comenzó a cambiar. Donde antes había rumores de escándalo, ahora había respeto. La dignidad de Elisa ante la presión. La decisión de Nick de hablar. Todo eso resonaba en la gente. Ya no eran vistos como símbolos de elitismo, sino como personas reales que habían escogido la verdad por encima de la comodidad. Y aunque el futuro era incierto, algo era claro: no solo habían sobrevivido a la tormenta, la habían transformado. Habían cambiado privilegio por principios, poder por propósito. Y por primera vez en sus vidas, podían mirarse el uno al otro con una honestidad sin fisuras. El nuevo año no llegó con fuegos artificiales, sino con citaciones judiciales. Carlos Herrera III, otrora patriarca indiscutido de una de las dinastías financieras más respetadas de América, se encontraba ahora en el centro de una investigación congresional de alto perfil. Las audiencias televisadas captaron la atención del país. Era raro ver a un hombre de su talla siendo cuestionado públicamente, su imperio cuidadosamente construido desnudado ante la mirada de legisladores y reguladores. En el ático, Nick y Elisa observaban las audiencias desde el sofá. Sus manos entrelazadas. Artículos para bebé apilados en una esquina, listos para las semanas venideras. Carlos se sentaba rígido ante el comité, su corbata de seda perfectamente anudada, pero la confianza que solía definirlo se había reducido a una tensión apenas contenida. Página tras página de registros financieros y correos electrónicos eran presentados: sobornos, alianzas ocultas, fondos malversados. Con cada revelación, el peso de décadas de poder sin control caía sobre él. Para Nick, era surrealista. El hombre interrogado era el mismo que le enseñó a andar en bicicleta, a dar un apretón de manos firme, a portar el nombre Herrera con orgullo. Pero ese orgullo había sido erosionado hace mucho por secretos y manipulación. Elisa, percibiendo su dolor, apoyó la cabeza en su hombro. «Tú no eres responsable por sus decisiones», le dijo suavemente. «Tú hiciste las tuyas. Eso es lo que te hace distinto». Esa noche, el móvil de Nick vibró. «Padre», decía la pantalla. Dudó. Luego contestó. La voz de Carlos sonaba apagada, cargada de cansancio. «Has destruido todo lo que construí», dijo, más agotado que enojado. «No», respondió Nick en voz baja. «Tú lo destruiste el día que decidiste que tu legado importaba más que tu integridad». Siguió un largo silencio. Luego, Carlos susurró: «Cuida de ese niño. Sé mejor que yo». La línea se cortó. Nick miró la pantalla, su reflejo apenas visible en el vidrio oscuro. Elisa se acercó, lo rodeó con los brazos. Y en ese momento callado, el último hilo entre padre e hijo se rompió. No con ira, sino con resignación. El viejo mundo se había ido. Y uno nuevo, aunque incierto, había comenzado. El invierno aún abrazaba la ciudad, aceras cubiertas de nieve, cielos de acero. Un telón frío para lo que sería el día más transformador en la vida de Elisa y Nick. Comenzó en silencio, poco después del amanecer. Elisa se removió en la cama. Un dolor sordo en la parte baja de la espalda. Al principio pensó que era otro malestar común en la recta final del embarazo. Pero minutos después, la incomodidad regresó,
más aguda, más seguida. Su respiración se cortó. Llevó la mano a su vientre, ahora redondo y firme. Todavía no, susurró. Es demasiado pronto. Nick, que había estado dormitando en un sillón cercano tras una larga noche hablando con el equipo legal, se despertó de golpe cuando escuchó su nombre. Está viniendo el bebé, dijo Elisa, la voz temblorosa pero firme. En cuestión de minutos, corrían por Manhattan en una SUV negra, con las sirenas retumbando a lo lejos y los faros cortando la niebla de la mañana. El mundo exterior parecía contener la respiración. Para Nick, cada semáforo en rojo era una eternidad, para Elisa, el tiempo se desdibujaba entre el dolor y la anticipación. Llegaron al hospital justo después del amanecer. Las enfermeras actuaron con rapidez, guiando a Elisa por el proceso de admisión mientras Nick le apretaba la mano, susurrándole palabras de aliento entre los dientes apretados. El parto fue rápido. Demasiado rápido. El bebé se adelantaba un mes y no había tiempo para prepararse, ni mental ni emocionalmente. Todo era crudo, real. Elisa empujó, venciendo el miedo, enfocada solo en la diminuta vida dentro de ella. Y entonces llegó. Su hijo. Pequeño, sonrosado, llorando con una fuerza que desmentía su llegada temprana. Las manos de Nick temblaban al cortar el cordón. Elisa sollozaba, no de dolor, sino de alivio, de alegría, de la pura incredulidad de que, después de todo, el escándalo, el miedo, el derrumbe de lo que creían permanente, tenían esto. Es perfecto, susurró Nick, sosteniéndolo contra su pecho. Lo llamaron Oliver. Un símbolo de paz. De esperanza. De un futuro reconstruido. En ese momento, las cámaras, los titulares, el peso del apellido, todo desapareció. Solo existía ese pequeño niño, y dos personas que habían luchado con todo para darle un mundo mejor. Y en esa sala de hospital, estéril pero serena, reinó el amor. Silencioso, pero absoluto. Los meses siguientes al escándalo fueron un torbellino de transición. Lo que antes definía la vida de Nick y Elisa, salas de juntas, galas benéficas, portadas de revistas, ahora parecía pertenecer a otro tiempo. El apellido Herrera ya no adornaba las revistas financieras como símbolo de poder, pero aún resonaba, ahora susurrado en conversaciones sobre justicia, valentía y responsabilidad corporativa. Carlos Herrera III, antaño intocable, renunció al consejo de Herrera Global Holdings. La empresa entró en un largo proceso de reestructuración, supervisado por investigadores federales y una nueva dirección designada por mandato judicial. Varios de los asociados más cercanos de Carlos se enfrentaron imputaciones. Y aunque él evitó la cárcel cooperando y pagando multas millonarias, su reputación quedó hecha añicos. Nick, ya desligado del imperio Herrera, eligió no luchar por su participación en la empresa. Que la reconstruyan sin mí, le dijo a Elisa. Yo quiero que nuestro futuro se construya sobre algo real. Y así, dirigieron su energía hacia algo completamente nuevo. Con la experiencia legal de Elisa en el sector sin fines de lucro y las conexiones y conocimientos empresariales de Nick, fundaron una organización dedicada al emprendimiento ético. La llamaron Clear Path, Camino Claro, una fundación comprometida con la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en el mundo de los negocios. En lugar de perseguir beneficios, su misión era amplificar las voces de los denunciantes, reformar la cultura corporativa y empoderar a futuros líderes para que hicieran las cosas mejor. Elisa también retomó su viejo sueño de ser periodista investigativa, a través de un podcast titulado Tras el Velo. Entrevistaba a informantes, abogados y activistas sobre corrupción y reforma. Su estilo sereno y empático, combinado con las reflexiones sinceras de Nick, atrajo rápidamente a una audiencia fiel. Aunque el apellido Herrera ya no tenía el brillo de antaño, había ganado algo más valioso, respeto. De comunidades que valoraban la verdad por encima de los títulos. Nick y Elisa abrazaron una vida más tranquila. Vendieron los excesos de su pasado. El ático se sentía más cálido ahora, no como un monumento a la riqueza, sino como un hogar donde el amor, la risa y los llantos de Oliver resonaban en las paredes de mármol. Habían sobrevivido a la tormenta. Y ahora, bajo cielos más calmos, construían algo más grande que un legado, algo enraizado en la honestidad, la compasión y el amor. El primer día de primavera bañó Manhattan en luz dorada, tras un invierno largo y despiadado, tanto literal como emocional. Elisa finalmente sintió regresar el calor.
En el balcón, con vista al verde suave de Central Park, Nick estaba sentado, acunando a su hijo Oliver dormido contra el pecho. El niño respiraba en paz, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo del latido de su padre. Elisa salió en silencio, sus pies descalzos sobre la piedra fresca. Se detuvo un momento a contemplar la vista, su esposo, ya no el heredero brillante de un imperio de 1000 millones, sino algo mucho más real. Humano. Presente. Se sentó a su lado, la ciudad desplegándose frente a ellos como una promesa. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó en voz baja, casi tan suave como el murmullo de las hojas. Haberlo destruido todo, la empresa, el apellido. Nick no respondió de inmediato. Miró a Oliver. Luego al horizonte. A ese skyline que antes sintió como suyo. Lamento cómo ocurrió, dijo finalmente. El dolor que causó. El silencio entre nosotros cuando debí hablarte. Pero no me arrepiento de haber hecho lo correcto. Necesitaba elegir nuestro futuro por encima del legado de mi padre. Elisa sintió, la emoción apretándole la garganta. Elegiste la verdad sobre el poder, susurró. Y de alguna manera, a pesar de todo, aún nos encontramos. Nick le sonrió, la clase de sonrisa que no se ve en las portadas, sino en los momentos que realmente importan. Y no te soltaré jamás. Nick se volvió hacia ella, con los ojos brillando bajo la luz de la mañana. Tú me diste una razón para ser valiente, dijo. Tú, y él. Oliver se movió levemente, soltando un suspiro suave. Elisa sonrió y se recostó sobre el hombro de Nick, rodeando a ambos con un brazo. Allí se quedaron, en un silencio cargado de significado. Ese tipo de silencio que solo llega después de haber sobrevivido a una tormenta. Habían perdido casi todo lo que la sociedad solía considerar importante. Pero ahí, en el corazón de la ciudad, con un bebé en brazos y el sol acariciando sus rostros, sabían que habían ganado algo mucho más duradero, un vínculo irrompible. Y eso lo era todo. Gracias por acompañarnos en este viaje de traición, escándalo y redención. La decisión de Nicolás Herrera de marcharse en Nochebuena desencadenó una reacción en cadena que no solo derrumbó una dinastía corrupta, sino que también sacó a la luz un amor inquebrantable. Al final, el coraje y la verdad prevalecieron, prueba de que incluso en un mundo donde la riqueza y el poder suelen eclipsar la moral, la integridad aún puede marcar el camino. Si esta historia te conmovió y quieres ser parte de nuestra comunidad en crecimiento, dale like a este vídeo, compártelo con amigos que disfruten de un buen drama, y suscríbete para más relatos que exploran la resiliencia del espíritu humano. Tu apoyo mantiene viva la conversación y nos ayuda a traerte más historias que te harán pensar y sentir. Gracias por mirar, y nos vemos en el próximo capítulo de Historias Reales de Vida. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.